Hola, mi nombre es Yusneila Méndez Alvarado. Mis compañeras son Luz Miria Argüello Estepa, Karen Rico Galeano y Erika Andrea Lozano Goyeneche. Y tenemos la siguiente propuesta pedagógica. Como introducción tenemos que el lenguaje es una capacidad que posee todo ser humano que le permite comunicarse ya sea por medio de señas o lenguaje verbal. En preescolar, la maestra identifica en sus niños qué habilidades de comunicación tienen y cuáles se deben fortalecer. Para nuestra propuesta pedagógica se evidenció que los niños del colegio Braulio González Campestre tenían dificultad en el lenguaje. Es por esta razón que la habilidad que queremos trabajar es la lectura. Por medio de cuentos, juegos, canciones, desarrollaremos en los niños la habilidad lingüística ligadas al estilo o ritmo de aprendizaje visual y auditivo, ya que son los estilos que más predominan en esta institución. Seco y Fernández de la Torre en 1990 manifiestan que un niño aprende a hablar porque se le habla. Ningún lenguaje funcionaría si no existiera la interacción humana. También exponen que la adquisición del lenguaje supone que el niño o niña interioriza un instrumento arbitrario y convencional elaborado a lo largo de la historia por su cultura, participando en situaciones comunicativas y significativas. Nuestra propuesta pedagógica se llama Un viaje por el mundo de la lectura y la comunicación. El objetivo, desarrollar actividades de lenguaje mediante técnicas de repetición, nombrar características, trabalenguas con los niños y las niñas para mejorar sus habilidades lingüísticas. La justificación. Para iniciar, hablemos un poco sobre el contexto donde está ubicada la institución educativa. Es un colegio que queda a las afueras del casco urbano, entre los barrios Villa Lucía y Llano Vargas. Está ubicado en una zona de estrato socioeconómico N2. Asisten niños de todas las partes de la ciudad. Hay todos los grados, desde transición hasta grado 11. Con respecto a la entrevista realizada a la licenciada Eusi López Camargo, se puede evidenciar que la institución Braulio González sede Campestre es una de las más reconocidas de Yopal y de las más antiguas. Tiene estudiantes pues de todos los sectores, como lo había indicado anteriormente. Se puede apreciar que los estudiantes de 5 a 6 años en promedio tienen un ritmo de aprendizaje moderado. Eso se debe a las dificultades que tienen algunos estudiantes sociales y familiares, lo que hace que su ritmo de aprendizaje vaya un poco más lento que los demás y muy pocos tienen un aprendizaje rápido. El estilo más representativo de los estudiantes es el auditivo y el visual, pues la licenciada argumenta que son los estilos con los que los niños llegan de casa y aprenden más desde la observación, la escucha, de acuerdo al contexto en que se encuentren. Mediante el método Filadelfia se trabaja un proyecto lector que implica las 3 habilidades del aprendizaje. Se centra un poco más en el área del lenguaje, ya que es la que más presenta dificultad, porque en los hogares no se fortalece esta habilidad. No se hacen, digamos, lecturas y no se motivó desde la gestación con esta habilidad y se ven niños con dificultades al hablar, a la hora de hablar y comunicarse. Gracias a la entrevista realizada a la docente, podemos concluir que los aprendizajes de los niños se basan en el visual y en el auditivo y que sus falencias están enfocadas en la lectura, por lo cual nosotros quisimos trabajar a través del lenguaje verbal, ya que algunos no pronuncian claramente algunas de sus palabras. Entonces esas actividades están enfocadas al fortalecimiento del lenguaje verbal de los niños. El ritmo de aprendizaje que más se evidencia en los niños es el moderado. La invitación que nos hace la licenciada es a participar en diferentes actividades que permitan la vinculación de los niños y las niñas junto con las familias, actividades que estén enfocadas al fortalecimiento del lenguaje verbal a través de la lectura, ya que esta nos va a permitir fortalecer en ellos su lenguaje verbal y la comunicación con ellos mismos y hacia los demás, y a su vez también trabajar el área de la escritura. Buenas, les voy a hablar sobre los resultados de aprendizaje que se encontraron
en un grupo de alumnos de 5 y 6 años. En la entrevista realizada a la profe Eusi del Braulio González, donde se evidencia que el ritmo de aprendizaje en su mayoría es moderado, el estilo de aprendizaje es visual y auditivo. Por medio de la parte visual, los niños les gusta observar y explorar. Por la parte auditiva les agradan los sonidos y se comunican con su entorno por medio de la escucha. Las habilidades de aprendizaje que se encontraron es la escritura, la lectura y el razonamiento matemático. En la escritura, la profe utiliza el método Filadelfia. En cuanto a la lectura, tienen un proyecto lector, y el razonamiento matemático encierra los 3 ejes anteriores. Se evidenció falencias en su lenguaje verbal, por lo cual se deben fortalecer las habilidades comunicativas por medio de actividades como la secuencia de palabras por medio de la repetición, la lectura de cuentos por medio de la escucha y la realización de preguntas, cuentos con pictogramas, donde ellos por medio de la observación hablan y realizan un hilo conductor de acuerdo a lo que observan y sus imaginarios, formando un cuento. Estas actividades les fortalece las falencias del lenguaje que presentan los alumnos. Gracias.